3, 2, 1, 0. All engine running. Ha pasado poco más de medio siglo desde que el hombre visitó por primera vez la Luna, poniendo fin a la primera carrera espacial. En tan solo 60 años hemos logrado avances impresionantes, como contar con una estación espacial tripulada de forma permanente, enviar sondas a los confines de nuestro sistema solar y desarrollar cohetes reutilizables. Pero, ¿cómo es que algo que solo expulsa fuego por una punta es capaz de volar? ¿Es acaso una obra de hechizos y brujería? ¿O es en realidad el fruto de incontables avances en la ciencia e ingeniería? Hoy, en Argonautas del Espacio, ¿cómo vuelan los cohetes? Para entender cómo vuela un cohete, es necesario hablar de física. Pero tranquilos, que simplificaremos las cosas y no nos meteremos en las fórmulas, porque... bueno, digamos que muchos no verían este video. Yo sí. Tú no cuentas. Empecemos con Newton. En 1687 publica su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, en el cual planteó, entre otras cosas, las leyes del movimiento. De ellas, nos centraremos en su tercera ley. A cada acción hay siempre una reacción igual y opuesta. Es decir, las acciones de dos cuerpos entre sí son siempre iguales y se dirigen en direcciones opuestas. Ya eso lo vi en la escuela y sigo sin entender. Para entender esto mejor, aquí va un ejemplo. Imaginemos que sujetamos un globo lleno de aire por su boquilla. Al soltarla, el aire atrapado es expulsado rápidamente hacia el exterior, ejerciendo una fuerza en igual dirección al flujo de aire. Como resultado, el globo es impulsado en la dirección opuesta con una fuerza de igual magnitud. Este es el principio básico del funcionamiento de los cohetes, así que no es cosa de magia. Vale, pero eso no me dice nada de cómo vuelan. Calma, en breve comprenderás. De manera similar a un globo, los cohetes funcionan expulsando gas a alta velocidad en una dirección, lo que genera una fuerza en la dirección opuesta, impulsándolos hacia adelante o hacia arriba. El término que más os guste. A esto se le conoce como propulsión a chorro o jet propulsion en inglés. Ahora bien, conseguir esta expulsión de gas a alta velocidad no es tan sencillo como suena. Como comprenderán, tener aire en un tanque metálico no hará que éste salga de ahí por sí solo. Por ello, es necesario una pequeña pero vital aclaración en cuanto al ejemplo del globo. El aire atrapado en su interior es expulsado al estar abierta la boquilla, debido a la tensión acumulada del material con el cual está fabricado, el cual desea retornar a su tamaño original. Para lograr que pasara lo mismo que con el globo en un tanque sería necesario comprimir el aire. ¿Cómo que comprimir el aire? Voy a ello. Al comprimir el aire dentro del tanque, en otras palabras, aumentar la cantidad de aire que habrá en el tanque, su presión interna se incrementará. Simplificando, la presión no es más que la fuerza que el aire ejerce sobre las paredes del tanque. Cuando añadimos más aire, aumentamos la cantidad de moléculas de aire en el interior. Estas moléculas se mueven rápidamente y chocan contra las paredes del tanque, creando presión. Al ser la presión interna mayor que la presión externa, el aire será expulsado cuando se abre una abertura. Esto se debe a que el aire siempre se mueve de áreas de alta presión a áreas de baja presión para equilibrar la diferencia. De esta forma, al aumentar la presión, aumentaremos la velocidad con la que el aire saldría del tanque al ser expulsado, y a mayor velocidad del flujo de aire, mayor fuerza se genera. Pues a construir un tanque enorme. Sin embargo, aumentar la presión nos genera un problema. Es necesario que las paredes del recipiente sean más gruesas para soportar la fuerza adicional generada por el aire. Hacer las paredes más gruesas implica un aumento en el peso del cohete, lo que a su vez requiere una mayor cantidad de aire comprimido para generar suficiente empuje y contrarrestar el peso adicional. Una mayor cantidad de aire requiere paredes más gruesas y así sucesivamente. Esto genera una limitante en cuanto a la cantidad de aire que podemos almacenar, lo que quiere decir que, llegado a un punto, la fuerza o empuje generado no será suficiente para elevar el cohete debido a su propio peso. ¿Y entonces? Entonces podemos utilizar una tobera. ¿Una qué? Una tobera.
En algún punto entre 1887 y 1890, Carl Gustav Patrick de Laval ideó la tobera convergente-divergente, también conocida como tobera de Laval. Esta tobera permite convertir la presión y el calor de un flujo de gas en energía cinética, acelerando los gases a velocidades supersónicas. Esto lo hablamos con mayor profundidad en nuestro video sobre la tobera, el cual te recomendamos ver. En la tobera de Laval, el flujo de gases pasa por varias etapas. En la parte convergente de la tobera, el área se reduce, lo que aumenta la velocidad del flujo, disminuyendo la presión y la temperatura. Al pasar por la garganta, la parte más estrecha de la tobera, el flujo alcanza la velocidad del sonido. Y en la sección divergente, el área se amplía, permitiendo que el flujo se expanda, disminuyendo la presión y la temperatura, mientras que la velocidad aumenta significativamente, alcanzando velocidades supersónicas. Gracias a su diseño, se puede convertir la presión y la energía térmica de un flujo de aire caliente en energía cinética, lo que mejora significativamente el empuje y la eficiencia del cohete. A este sistema de un tanque y una tobera se le conoce como propulsor de gas frío. ¿Y con eso ya podemos llegar al espacio? La verdad es que no. Incluso con una tobera no tenemos el empuje suficiente para alcanzar el espacio. Los propulsores de gas frío se utilizan principalmente en tareas de estabilización y corrección de rumbo en el espacio, donde no se requiere mucho empuje. Para alcanzar el espacio necesitamos aumentar la fuerza. Tenemos dos opciones para lograrlo. La primera sería calentar directamente un gas, ya que al aumentar la temperatura se incrementa la energía cinética de las moléculas de aire, generando más empuje. Esto se logra utilizando una reacción nuclear para calentar un gas como el hidrógeno, el cual al expandirse en una tobera genera el empuje. Esta idea fue desarrollada tanto por la NASA como por la Unión Soviética en la década del 60, pero nunca ha pasado de prototipos que no han volado. De esto hablaremos más en un futuro video, así que suscribiros y activar la campanita para que no os lo perdáis. Por lo tanto, nos centraremos en la segunda opción, utilizar una reacción química que genere una gran cantidad de gas a alta temperatura. Así que, hablemos de química. Por química, conocemos que las reacciones se clasifican según su variación de energía en dos tipos, exotérmicas y endotérmicas. Las reacciones endotérmicas absorben energía, mientras que las reacciones exotérmicas liberan energía en forma de calor. Para un motor de cohete necesitamos una reacción que genere una gran cantidad de energía, es decir, una reacción exotérmica como la combustión. ¿Combusqué? La combustión es una reacción química entre un combustible y un oxidante, en el cual se liberan gran cantidad de gases y calor. El combustible se conoce coloquialmente como carburante y el oxidante como comburente. En un cohete, a estos componentes se les denomina propelentes o propergoles. Al generar una gran cantidad de gases y calor durante la combustión, se puede producir más empuje utilizando el mismo espacio. Esto se debe a que la energía térmica generada contribuye a la expansión y aceleración de los gases, aumentando la eficiencia del motor. En un cohete se utilizan dos tanques, uno para el combustible y otro para el oxidante. ¿Y qué combustible se usa? El combustible más común es el RP1, que es una forma refinada de queroseno. Vamos, jugo de algas podridas, pero refinado. ¿Jugo de qué? Petróleo. Ah, pero no era que el petróleo era de dinosaurios. No, pero este video no es de química, así que seguimos. Estos tanques se conectan a bombas, las cuales inyectan los propelentes a la cámara de combustión, en la cual el combustible y el oxidante se mezclan y se queman, generando gases calientes que se expanden rápidamente. Estos gases son expulsados a través de la tobera, produciendo el empuje necesario para propulsar el cohete. Y así, gracias a la combinación de principios físicos y químicos, los cohetes pueden superar la gravedad terrestre y llevarnos a explorar el espacio. Desde los primeros cohetes hasta las misiones más avanzadas, cada lanzamiento es un testimonio del ingenio humano y nuestra insaciable curiosidad por lo desconocido. En este video hemos simplificado muchos conceptos. Si te ha interesado, te animamos a investigar más sobre el fascinante mundo de los cohetes y la exploración espacial. Además, te recomendamos que veas nuestro video sobre cómo funcionan los motores de cohete, para una explicación muy detallada sobre los diferentes tipos de motores y cómo funcionan. Si te ha gustado, no olvides darle al like y suscribirte al canal para más contenido emocionante. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.